Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Seno de x más y es igual a x por y. Como pueden observar, estamos frente a una función implícita. Una función trigonométrica implícita a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tales efectos, lo primero que debemos de hacer es aplicar la propiedad uniforme de las derivadas. Entonces procedemos de la siguiente manera. Miramos el miembro izquierdo de la igualdad y decimos derivada con respecto a x de seno de x más y es igual a la derivada con respecto a x de x por y. Damos cuenta que lo que hemos hecho es aplicar propiedad uniforme de la derivada a ambos miembros de la igualdad. Ahora observamos que en el miembro izquierdo de dicha igualdad nos toca hallar la derivada del seno de ese ángulo. Para tales efectos recordemos la regla que nos permite hallar la derivada del seno. Nosotros recordamos que en general dice la regla lo siguiente: derivada con respecto a x del seno de v es igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Y acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos un producto de x por y, derivada de un producto. Recordemos esta regla que nos dice lo siguiente en general: derivada con respecto a x de u por v es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. Estas son las dos reglas que vamos a aplicar a ambos miembros de la igualdad. Vamos a hacerlo de manera detallada, paso a paso. Miramos en el miembro izquierdo, decimos derivada del seno. Recordemos que la fórmula nos dice, o la regla nos dice, que es equivalente al coseno o seno del ángulo, que en este caso es x más y, por la derivada del ángulo, derivada con respecto a x de x más y. Esto es igual a derivada de este producto. La regla nos dice que es igual a x por la derivada con respecto a x de y más y por la derivada con respecto a x de x. Vamos a dejarlo así. Entonces hemos aplicado simplemente las dos reglas que hemos escrito acá anteriormente. La regla de la derivada del seno, que es el coseno, y la regla de la derivada del producto. Ahora observamos que en el miembro izquierdo tenemos derivada de la suma de dos funciones. Recordemos que me dice la regla para derivar suma de funciones. Me dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, suma o diferencia de funciones, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Derivada de la suma o diferencia de funciones en general. Acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos derivada de x con respecto a x. Recordemos esta regla que me dice si tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Estamos simplemente recordando cada una de las reglas para que quede evidencia de todos los procesos. Quedaría el miembro izquierdo coseno de x más y por, vamos a abrir un corchete aquí, hacer esto al detalle, derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x
de y es igual a, aquí esta parte del miembro derecho de la igualdad quedaría x por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de x con respecto a x, ya que la regla me dice que es igual a 1, por formalismo pongamos el 1. No se hace innecesario, ya en la práctica los estudiantes van a obviar muchas cosas, pero estamos en un proceso, un canal de aprendizaje donde llevamos a cabo todos los procesos. Miremos que acá en el miembro izquierdo, en el corchete, también nos encontramos con la misma situación, derivada de x con respecto a x. Vamos entonces a resolver esta situación y tendríamos, son pasos muy elementales, pero vamos a hacerlos. Coseno de x más y que multiplica derivada de x con respecto a x, 1, más la derivada de y con respecto a x. Cerramos nuestro corchete. Esto es igual a x que multiplica la derivada de y con respecto a x más y por 1, simplemente y. Hay cosas que son muy elementales, pero las desarrollamos. Observamos que tenemos. Aquí en el miembro izquierdo de la igualdad observamos que podemos aplicar propiedad distributiva. Vamos a multiplicar coseno del ángulo, coseno de x más y, por todo lo que está dentro del corchete. Entonces procedamos. Y quedaría coseno de x más 1, coseno de x más y por 1, queda simplemente la misma expresión, coseno de x más y más coseno de x más y por la derivada de y con respecto a x, queda coseno de x más y por derivada de y con respecto a x. Va a ser igual a x por la derivada de y con respecto a x más y. Que son procesos muy sencillos, pero lo estamos llevando a cabo de manera detallada, paso a paso. Podemos hacer transposición de términos. Veamos que el segundo término del miembro izquierdo tiene derivada de y con respecto a x, al igual que el primer término del miembro derecho. Podemos pasar este primer término del miembro derecho, lo podemos pasar a el miembro izquierdo con signo contrario, y al igual que coseno de x más y que está en el miembro izquierdo con signo positivo, lo podemos pasar al miembro derecho con signo contrario, o sea, signo negativo. Y quedaría de la siguiente manera. Coseno de x más y por la derivada de y con respecto a x. Aquí está con signo positivo en el miembro derecho, pasa con signo contrario negativo, menos x por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a y. Y esta expresión coseno de x más y que está positivo pasa con signo negativo, menos coseno de x más y. Vean que son procesos muy elementales los que estamos llevando a cabo. ¿Qué observamos en el miembro izquierdo de dicha igualdad? Que tenemos como factor común derivada de y con respecto a x, véalo en el término 1 y en el término 2. Tanto en el primer término como en el segundo término. Entonces sacamos factor común, factorizamos y quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x es factor de coseno de x más y, coseno de x más y menos x. Todo esto es igual a el miembro derecho, lo dejamos inicialmente igual, menos y menos coseno de x más y. Y observamos que viene. Miramos que en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos un binomio, coseno de x más y menos x. Este binomio está multiplicando la derivada de y con respecto a x. Lo podemos pasar al miembro derecho
dividiendo de la siguiente manera. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, vamos a poner la línea divisoria, va a ser igual a y menos coseno de x más y sobre, en el denominador tendríamos coseno de x más y menos x. Toda esa expresión en el denominador, entonces tenemos este resultado. Tendríamos este resultado, podríamos tener este resultado inicialmente, o también nosotros podríamos reescribir, vamos a hacer una partición del tablero y podemos reescribir el resultado de una forma que posiblemente saldría en cualquier texto. También lo podríamos hacer de la siguiente manera, es decir, que derivada de y con respecto a x va a ser igual, hacemos la línea divisoria, y en el numerador lo dejamos tal cual como está, como y menos coseno de x más y. En el numerador lo podríamos dejar así, vamos a poner este paréntesis un poco más elongado, y el denominador podríamos valernos de lo siguiente, decimos menos paréntesis x más coseno de x más y, de x más y. Cerramos aquí y cerramos el gran paréntesis. Vamos a subrayarlo con un color un poquito diferente. El denominador quedó menos x menos, o sea, menos x más coseno de x más y. Vamos a subrayarlo entonces en una cuadrícula de color verde para resaltar dicho resultado. Vea que es posible que nos diera el resultado que nos dio acá a mano izquierda, en la mano izquierda donde tenemos y menos coseno de x más y sobre coseno de x más y menos x, o lo podemos poner de esta manera también, de la cualquiera de las dos formas es equivalente el resultado. De pronto en algún texto lo encontramos así, o en otro texto lo encontramos así, o depende de la exigencia del maestro que estemos tratando. Vean que es un ejercicio muy sencillito, este es un ejercicio muy sencillo, desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Y siempre, acá en el margen derecho del tablero, tratamos de escribir las propiedades o las reglas que en el momento oportuno fueron necesarias utilizar para justificar cada uno de los procesos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una serie de temas relacionados en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.